Precámbrico. Cámbrico. Geología. Y la biología del Cámbrico. Otras criaturas. Ordovícico, biología. Por ejemplo, la escasez de agua en la atmósfera. Y la geología del Ordovícico. Los niveles del mar son altos. Había 4 continentes: Gondwana, Laurentia, Báltica y Siberia. Silúrico. Importantes acontecimientos como la unión entre Laurentia con Báltica con Avalonia, como la orogenia caledónica o la orogenia acadiense. Luego la extinción y estas pueden ser las 2 teorías. Así era la Tierra, por ejemplo, y esta es la parte de biología donde aparecen nuevas especies como los placodermos y otras. Más especies. En el Devónico, la geología, la extinción. El nivel del mar era elevado y esta es la paleografía. Y esta es la parte de biología. Esta era la edad de los peces, donde había una gran variedad de especies. Más información, y estas son las plantas con semilla y más cosas que aparecen por curiosidad. Luego está el Carbonífero y está la parte de geología, donde podemos ver cómo era la Tierra, que se caracterizaba por ejemplo, grandes extensiones de bosques que quedaron sepultadas donde el origen de estratos de carbono. Había una alta concentración de oxígeno que llega a alcanzar el 35% y había muchos árboles con más de 40 metros cada uno. Más información, que había 2 etapas y esto es un volcán
que representa que era una etapa muy activa, donde se produce la orogenia. Y ahora la parte de biología, donde podemos ver el clima, que hay una primera parte y una segunda o última. Luego la evolución de los anfibios, cómo van evolucionando poco a poco. También se llama la era del carbón. Y aquí hay una información sobre la vegetación. También aparecen las libélulas y el Pérmico, que geología, aquí está la Tierra y aquí está la extinción pérmica. Y aquí hay algunos datos de la paleogeografía. Y esta es la parte de biología. Hay una diversificación de los primeros amniotas en grupos, diferentes grupos. También aquí están las causas de la extinción, las posibles hipótesis. También está la paleobotánica, con información dentro. Y además llegan los anápsidos. Y aquí hay algunas fotos de algunos de ellos. Luego está el Triásico, donde aquí hay varia información. Y se produce la extinción masiva del Triásico-Jurásico, donde podemos observar diferentes tipos de información. Luego la geología, aparecen los dinosaurios y podemos observar que hay diferentes formas, lo que ocurre. Aparecen los primeros mamíferos y aquí hay información. ¿Cómo era el clima? Pues en general era caluroso y seco y había muchos desiertos. Las plantas, información sobre las plantas. Y en los medios acuáticos, pues te explican cómo era el medio aéreo y cómo era el medio acuático. Y aquí luego te hablan sobre los dinosaurios. Más adelante está el Jurásico, donde podemos observar la geología, y está la escisión de Pangea, y se divide principalmente en la Eurasia y Gondwana. También está dividida en varios periodos, como el superior, el inferior o el medio. También se produce la fragmentación de Pangea, y aquí hay información sobre qué pasa. Aquí está la Tierra, y que los continentes empiezan a tener un aspecto parecido a los que conocemos hoy. Y esta es la biología, con información sobre los dinosaurios, algunos ejemplos, o el clima, cómo era el clima. Por ejemplo, el nivel del mar comenzó a subir. Y aquí ahí está el Allosaurus, que es un dinosaurio característico del Jurásico. Luego está el Cretácico, que estaba dividido en superior e inferior. Aquí está representado cómo era la Tierra en el Cretácico, y se produce el evento KT, que es la extinción masiva del Cretácico terciario, donde podéis encontrar información. Se produce durante esa actividad orogénica. ¿Cómo era la biología? Tenemos aquí paleogeografía, y aquí se produce que se encuentran yacimientos de carbón y de petróleo, pero principalmente petróleo. ¿Cómo era el clima? Pues era que no había hielo en los polos, y estas eran las temperaturas más cálidas y las oceánicas. ¿Cómo era la paleozoología marina? Pues aquí se lo explica. Y aquí hay algunos ejemplos de los dinosaurios acuáticos característicos.
Pues luego está el terciario, que se inició hace 66 millones de años y finalizó hace 1,7 millones de años. Aquí está representado cómo era la Tierra, que era ya muy característica en la actualidad. Aquí podéis encontrar cómo se produjo, y así era la tectónica en el terciario. La geología del terciario incluye que era también la era de los mamíferos, y aquí los va explicando. El clima, y también aquí se produce una extinción masiva del Cretácico terciario, donde te lo puede ir explicando cómo se produjo y algunas hipótesis. Vale, y finalmente está el cuaternario, que pertenecía a la era cenozoica. Aquí podéis ver representado cómo era la Tierra y que ya era muy característica a la actualidad, cómo eran los glaciares, y había 4 glaciares principales o 4 glaciaciones que marcaron este periodo, y pues alguna hipótesis. Aquí podéis encontrar el perfil y el mapa del cuaternario, y además el cuaternario se divide en 2 etapas. Finalmente, la biología del cuaternario se divide en... fueron las aves y los mamíferos los que dominaron la Tierra, y hubo una extinción. Aquí podéis observar el clima, y aquí la flora y la fauna se parecían a la actual. Y la paleobiología la tenéis aquí, la podéis encontrar aquí.